Hace unos años, mamá se enfermó de anemia. Ella es una persona muy trabajadora, es una persona que le encanta y le apasiona el trabajo. Y recuerdo que era tanto el trabajo que ella tenía que dejó de alimentarse correctamente. Y esto le ocasionó que se genere anemia en ella. La anemia es esa ausencia de los glóbulos específicos rojos que nos fortalecen, que hace un cambio en nuestro cuerpo. Y yo recuerdo que ella comenzó a medicarse, comenzó a cambiar hábitos alimenticios y sin duda le afectó esa temporada en su cuerpo, en su estado de ánimo, le afectó de manera general. La anemia, cuando ataca la vida de una persona, las personas que les ha dado la anemia o conocen una persona que tenga anemia, es un estado muy profundo y una debilidad muy profunda. La persona no tiene ánimo, se siente decaído, no tiene fuerzas, entre otras cosas. Pero no sé si tú sabías que existe la anemia espiritual. Existe la anemia espiritual, es decir, que existe esa enfermedad que ataca a los creyentes y que los hace flaquitos espiritualmente. Así como yo, dice la pastora que estoy demasiado flaco. Hace unos días me pesé y peso creo que 58 kilos. Y le digo a la pastora, voy a bajar unos kilos más. Voy a llegar a 55 kilos. Pero no tengo anemia. No tengo anemia, gracias a Dios. Me alimento bien, comemos saludablemente. Es que mi organismo y mi metabolismo es así. Entonces, pero existen los creyentes desnutridos. Y es lo que yo hoy quiero enseñarte. Existe la anemia espiritual. Vemos a muchos creyentes apartados de Dios, apartados de su comunión con Dios, y que esta cuarentena le ha provocado una anemia espiritual. Yo quiero hoy enseñarte, número uno, que existe una anemia espiritual, y número dos, que identifiques estos síntomas que quiero enseñarte para que tú puedas tener el tratamiento correcto y puedas levantarte. A veces me contacta gente que me dice, pastor, la verdad me siento desanimado, me siento mal, me siento decaído, ya no siento la presencia de Dios de la misma manera, ya no tengo interés por Dios, pero no es de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso en el cual, sin darnos cuenta, llega a haber una anemia espiritual en nuestra vida. Para esto, quiero enseñarte los síntomas. Son 5 síntomas básicamente para que tú identifiques si tú tienes la anemia o alguien de tu familia, algún conocido, tiene anemia espiritual y podamos ayudarlo a salir de esa situación, porque sin duda el desánimo, la apatía, la falta de interés por Dios no es casualidad. Es provocado por una anemia espiritual que llega a nuestra vida, que tenemos que saber identificar y tratar. Sobre todas las cosas, darle el tratamiento correcto y adecuado. Si mamá no se hubiera tratado, ella no hubiera salido de ese estado anímico que la tenía literalmente botada. Entonces tenía ya que consultar y tener el tratamiento. Entonces hoy vamos a identificar los 5 síntomas de la anemia espiritual. Si tú estás flaquito espiritualmente, yo quiero que salgas totalmente nutrido de la palabra de Dios. Si tú hoy reconoces que tu estado de ánimo no ha sido el mismo, que ha sido cambiante, que esta cuarentena ha provocado una desnutrición en tu vida y ya el interés por Dios ya ha menguado, ya el interés por la presencia de Dios ha bajado de igual manera. Así que toma nota, por favor. 5 síntomas de la anemia espiritual. Número 1, el desánimo. Cuando ves a una persona desanimada, no es casualidad. Fue provocado por algo.
desánimo. Si tú has estado desanimado, ¿qué es desánimo? Sin ánimo. Es decir, no tienes el ánimo para hacer las cosas. De repente ya no le encuentras sentido al levantarte, ya no le encuentras sentido el conectarte a los servicios, ya no tienes interés quizá por las cosas de Dios. Un desánimo ha visitado tu vida. Número 1. Número 2, apatía. Sentir una completa apatía. Número 3, un espíritu apagado. Es decir, tú ves al creyente y está así, sin ánimo, apagado. Y el líder empieza a decirte, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo aquello y vamos a levantarnos. Y tú, nada te mueve, ya estás apagado, tienes un espíritu apagado. Pero no quiero que te sientas culpable. Quiero que identifiques los síntomas y puedas identificar y dar el tratamiento correcto a la anemia espiritual que te ha provocado esta cuarentena. Entonces, síntoma número 1, desánimo. Número 2, apatía. Número 3, un espíritu apagado. Ya no tienes ganas de nada, ni siquiera de levantarte, ni atender a tu familia, ni atender a tus hijos, a tus hijas. Ya no tienes interés ni siquiera por ti mismo, por la vida. Entonces, pero eso no es casualidad. Recordemos que los síntomas en conjunto detonan más la enfermedad o la evidencia de la enfermedad. Entonces, si tú tienes desánimo, además de esto tienes apatía, además de esto tienes un espíritu apagado, y aunado a esto hay una falta de apetito por el alimento espiritual. Síntoma número 4, falta de apetito por el alimento espiritual. La falta de apetito por comer cosas espirituales son, por ejemplo, ya no tienes interés por conectarte a tu discipulado, ya no tienes interés por conectarte el domingo, ya no tienes interés por nada que tenga que ver con el alimento espiritual. Quiero que te imagines por un momento qué pasaría o qué pasa cuando perdemos el apetito por el alimento sólido. ¿Qué pasa? Obviamente algo lo causó y obviamente va a afectar nuestra salud. Lo mismo ocurre con la anemia espiritual. Síntoma número 4, falta de apetito por el alimento espiritual. Espero que estés tomando nota. Número 5, dejar de servir a Dios. El síntoma número 5 es dejar de servir a Dios. Por ahí alguien me preguntó, pastor, ¿cómo podemos servir a Dios en este tiempo? Usted habla de servir a Dios y no dejar de servir a Dios, pero ¿cómo? Es muy sencillo. Servimos a Dios, no servimos a Dios en la iglesia. Servimos a Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. El servir a Dios es servir al prójimo. Entonces, si tú has dejado de servir a los demás, si tú tienes este quinto síntoma, y has dejado de servir a Dios, has dejado de servir al prójimo, has dejado de servir en tu casa, ya no le sirves a los demás, pudieras tener el quinto síntoma. Síntoma número 1, el desánimo. Número 2, la apatía. Número 3, un espíritu apagado. Número 4, falta de apetito por el alimento espiritual. Número 5, dejar de servir a Dios. ¿Cuántos de estos síntomas tienes en este momento? ¿2, 3, 4 o todos? Si tú tienes todos, o 4, o 3, muy probablemente tengas una anemia espiritual. Que si no se trata, si no lo identificas, si no le das el tratamiento que requiere, puede evolucionar. Puede evolucionar y puede volverse más grave. Quiero que vayas conmigo a Amós 8:11, por favor. Y mira cómo dice. Yo soy el Dios de Israel, y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Tendrán hambre, pero no de pan. Tendrán sed, pero no de agua. Tendrán hambre de oír mi palabra. Es decir, tendrán hambre
de Dios. Tendrán hambre de Dios. Es decir, querrán más de Dios, querrán más de su Espíritu Santo. ¿Te ha pasado que ya el hambre por Dios ha disminuido? El hambre por su presencia ha disminuido. El hambre por su Espíritu Santo ha disminuido. Si te está ocurriendo esto, préstame mucha atención, por favor, porque si tú tienes la anemia espiritual, estás a tiempo, no ha evolucionado a algo más grave y tienes que tratarlo en este momento. Ahora, vamos a darle el tratamiento que se debe. Vamos a darle el tratamiento que requiere una persona que está en una anemia espiritual, que está anímico espiritualmente. Número 1, y presta mucha atención, por favor. Vitaminas específicas. Requiere vitaminas específicas, es decir, alimentos específicos. Hay cosas que nos conectan con Dios. Hay cosas que hacen clic rápido con Dios. Por ejemplo, alguien se conecta con Dios caminando. Alguien se conecta con Dios a través de una alabanza. Alguien se conecta con Dios levantarse temprano y levantar sus manos. Alguien se conecta con Dios yendo en el carro y cantar. Alguien se conecta con Dios leyendo algún libro. Alguien se conecta con Dios. Hay diferentes maneras que nos conectamos con Dios, que hacen clic. Estas son las vitaminas que necesitamos. Nosotros sabemos cómo conectarnos con Dios. No todas las personas se conectan de la misma manera. Hay personas que una pista, un piano, un instrumental, rápido lo conectan con Dios. Hay personas que solamente cerrando sus ojos y pensando en la bondad de Dios, se conectan con Dios. Esas son las vitaminas que nuestro espíritu necesita para que pueda nutrirse y pueda poco a poco salir de ese estado anímico. Número 1. Número 2. Necesita orar antes de iniciar su día y antes de terminar el día. En casa, ya sabe la pastora, ya sabe nuestra hija que al iniciar en el día necesitamos comenzar con una oración. Y culminando el día necesitamos hacer y terminar el día con una oración. ¿Por qué? Porque le decimos al Espíritu Santo que necesitamos depender de Él, que necesitamos más de Él, que le decimos a nuestra alma, le decimos a nuestro ser que necesita a Dios. Le recuerda a nuestra vida que nuestra dependencia es de Dios. Así que no empieces tu día sin orar a Dios, no empieces tus actividades sin hacer una pequeña y sencilla oración, tan sencillo como: gracias, Padre, por esta preciosa mañana. Si puedes doblar tus rodillas o levantar o hacer un cántico, eso es empezar el día, y le dices a tu espíritu que recuerde que ese día necesita alimentarse de Dios. Y al terminar el día, le dices a tu espíritu que al día siguiente tiene que recordar conectarse con Dios, alimentarse de Dios y vitaminarse de Dios. Número 1, vitaminas específicas. ¿Qué es lo que te conecta con Dios? ¿Qué son aquellas cosas que rápido hace clic con Dios? Número 2, antes de iniciar tu día, orar. Y antes de terminar tu día, orar. Número 3, paso número 3 para el tratamiento: entender la palabra de Dios. No leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Dios no nos manda a leer su palabra, nos manda a meditar, es decir, entender la palabra. Yo he contado este testimonio, quizá tú lo has escuchado, y si no lo has escuchado, bueno, estás en un buen momento. A mí me costaba mucho entender lo que leía, me costaba muchísimo. Hasta que yo le pedí al Señor que me ayudara a entender la palabra, es que le encontré un gusto, una satisfacción placentera a la palabra de Dios. Pero esto fue a raíz de que yo quería entender lo que Dios estaba intentando decirme. Hasta que descubrí que habían otras versiones, que habían versiones más sencillas, y fue que llegué a la versión TLA, traducción al lenguaje actual.
Y esto se me hace más sencillo, más fácil, con peras y manzanas A, B, C, y puedo entender lo que estoy leyendo. Ahora, yo quiero recomendarte hoy, si tú, como yo, te cuesta mucho entender la versión Reina Valera 60 u otras versiones antiguas, lee la versión que entiendas, sea cual sea. Hay muchas versiones, hay muchas traducciones del original griego y que son tomados del original y que realmente el propósito es que puedas entender lo que Dios está intentando transmitir. Si tú, así como yo, que me costaba muchísimo entender lo que Dios me estaba diciendo, te recomiendo que te compres una Biblia en una versión TLA u otra versión que tú puedas entender, NTV, NBI, Dios habla hoy, entre otras versiones. Pero entiende lo que lees. No es el objetivo de Dios, no es que tú leas 80 veces la Biblia. El objetivo de Dios es que entiendas 80 veces toda la Biblia. Ese es el objetivo de Dios. Lo que no entendemos no se hace una raíz en nuestra vida. Lo que no logramos comprender y profundizar, no logramos cimentar lo que Dios está intentando en nuestra vida. Tratamiento número 3. Entender la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios. Número 4. Leer temas que te motiven. Hay temas que nos acercan a Dios, hay libros que nos acercan a Dios, hay autores que nos acercan a Dios. Y tú tienes que lograr identificar qué lecturas te acercan a Dios. ¿Es malo leer otros libros? No es malo. Lo malo y lo grave es leer más esos libros que la palabra de Dios. Pero por eso puse como número principal la palabra de Dios y después libros que te acerquen, que te lleven a conocer más a Dios. Entonces, número 4, leer temas que te motiven, que te acerquen a Dios. Si te das cuenta, 2 de los 4 pasos para el tratamiento es leer. Es que leer. Necesitamos leer. Cuando nosotros comenzamos a leer, nuestra mente comienza a ser transformada. Y nuestro espíritu es renovado a través de la oración, a través de pasar tiempo con Dios, a través de tener una comunión con Dios, a través de conocer al Espíritu Santo, etc. Pero la lectura le habla a nuestra mente y va renovando nuestra mente y le va diciendo todo lo que necesita decirle a nuestra mente. Y nuestra mente va procesando lo que vamos leyendo. Así que si tú has estado en un estado anímico espiritualmente, quizá es porque no estás leyendo. Yo quiero hoy, en el nombre de Jesús, hablarte de parte del Señor y que comiences a leer la palabra de Dios, a entender la palabra y comiences a darle lectura a los temas que te motivan, a los temas que te acercan a Dios, aquellos autores que hacen un clic contigo y que te acercan y es un boom con tu comunión con Dios, porque lo hay, y tú tienes que lograr identificar para que cualquier estado anímico puedas nuevamente volver a la vida y nuevamente tener la vida que Dios quiere darte. Mira cómo dice 1 de Pedro 2:2. Esto lo vamos a leer en la versión NTV. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas, ¿con qué? Con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan ¿a qué? A gritos ese alimento. ¿Cómo es ese alimento? Nutritivo. Pedir a gritos ese alimento nutritivo. Como bebés recién nacidos que desean con todo su ser la leche de su mamá, así dice la palabra, pedir a gritos ese alimento que nutre nuestra vida, ese alimento que nos llena el espíritu. Podemos alimentarnos sólidamente, podemos desayunar, podemos almorzar, cenar, hacer la merienda, pero si no nos nutrimos espiritualmente,
obviamente vamos a llegar a un estado anímico y nuestro estado espiritual se verá grave, pero hay solución. Quiero que sepas y quiero decirte que hay una solución. Y hoy quiero decirte de parte del Señor que tienes que levantarte, tienes que nutrirte, tienes que otra vez estar saludable espiritualmente. Este mensaje es específicamente para aquellos que reconocen que su vida espiritual está por los suelos, que su vida espiritual la ha descuidado, que su vida espiritual no ha sido la más eficiente en esta cuarentena, que su vida espiritual es lo menos importante en estos días de encierro. Pero hay esperanza. Quiero que sepas que hay esperanza. La vida que es Jesús puede estar en ti y puedes en un solo instante volver a vivir. Por último, te voy a dar recomendaciones. Si tú eres una persona que ha estado anímicamente mal y quieres salir de ese estado, te voy a dar ciertas recomendaciones. Te voy a dar 5 recomendaciones. Número 1, tomar muy en serio lo que escuchas. La fe que viene por lo que escuchamos y por lo que nuestros oídos se alimentan, tienen un impacto tremendo en nuestro estado de ánimo. Toma muy en serio lo que escuchas, por favor. Si eres de las personas que les encanta ver televisión, les encanta ver series, les encanta, toma muy en serio, por favor, lo que escuchas, porque lo que escuchas seguramente afecta tu estado de ánimo. Número 1. Número 2, no te desconectes de tu comunidad. Obviamente, si tú te vas del rebaño, te vas de la comunidad que te acerca a Dios, obviamente vas a empeorar anímicamente, pero el estar cerca de ese grupo, juntos somos más poderosos. Si nosotros hacemos comunidad virtual, que es la única que podemos hacer en este momento, vas a estar bien anímicamente. Pero si tú te desconectas, tú intencionalmente no quieres saber de nadie, quieres desconectarte, quieres estar en paz, no quieres que nadie te moleste, obviamente esto va a afectar sí o sí tu estado de ánimo. Número 2, no te desconectes de tu comunidad. Número 3, no dejes de congregarte. Pero pastor, está cerrada la iglesia. La iglesia no está cerrada. Nunca hemos cerrado la iglesia, nunca hemos cerrado los clubes, nunca hemos cerrado las puertas de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú. No dejes de congregarte. ¿Y dónde me congrego, pastor? A tu servicio. En este momento te estás congregando, porque no hay otra manera, no hay otra forma, y ahora más sencillo de conectarse, más fácil de congregarse. Solamente es ir a tu sala y conectarte. La iglesia está mucho más cerca de ti, que es tu familia, que es tu esposa, que son tus hijos, que es aquella persona que vive contigo. Y lo único que tienes que hacer es escuchar la palabra a través de la conexión virtual. Entonces es más fácil, más sencillo congregarse. Recomendación número 1, tomar muy en serio lo que escuchas. Número 2, no te desconectes de tu comunidad. Número 3, no dejes de congregarte, por favor. Conéctate, congrégate, no faltes a los servicios, por favor, es vital para tu estado de ánimo. Créeme, como yo le digo a mis discípulos, les digo, si ustedes no toman su discipulado, su semana se va a ver afectada. Si ustedes no se conectan al servicio, si ustedes no se conectan con Dios, con su pastor, su semana va a ser afectada total y rotundamente. Entonces, número 3, no dejes de congregarte. Recomendación número 4, testifica. No podemos callarnos. Todo lo que ocurre en nuestra vida es para un testimonio, para que podamos testificar lo bueno que es Dios, las maravillas de Dios. No calles tu testimonio. Recomendación número 5, sirve, por favor. Sirve a tu prójimo, sirve a tu familia. No dejes de servir. 5 recomendaciones para las personas que están en un estado anímicamente mal, espiritualmente mal, y que reconocen que su momento espiritual no ha sido la mejor. Número 1, toma muy en serio lo que escuchas. Número 2, no te desconectes de tu comunidad. Número 3, no dejes de congregarte por nada, por favor. Ahora más fácil y más sencillo está en tu sala la iglesia. Número 4, testifica lo bueno que Dios ha sido contigo. No dejemos
de contar las maravillas, el testimonio que Dios hace a nuestra vida. Número 5, sirve, por favor. Por último, quiero que vayamos a Salmos 107, 9. Mira cómo dice: Dios calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. Recordemos que leímos al principio en Amos, dijo el Señor: vendrá un tiempo donde no tendrán hambre de comida sólida, ni tendrán sed de agua, sino tendrán hambre de mi presencia. Y aquí dice el salmista: Él es el que sacia la sed del sediento, y Él es el que calma el hambre de aquel que tiene hambre de más de Dios. Hoy yo quiero llevarte a reconciliarte con Dios, a que tú reconozcas tu estado anímico. Si tú quieres reconocer en este día que tu estado emocional, anímico, espiritual no ha sido la mejor, quizá te encuentras en un estado de anemia espiritual, pero hay esperanza, hay un tratamiento, hay una esperanza mientras tú quieras estar bien con Dios, mientras tú quieras salir de ese estado, hay esperanza. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Dios, por esta mañana, mi Dios. Padre, yo creo en el nombre de Jesús, mi Dios, que tú nos estás buscando. Padre, oro, mi Dios, por todos aquellos que me están viendo, papá. Creo en el nombre de Jesús que hay esperanza, mi Dios, para aquel que ha estado mal espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, levántanos, mi Dios. Creemos, Padre, que tú estás más dispuesto ahora que nunca a ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén.